Nos acompaña ya el doctor Adelino Guillén, que ha sido, como ustedes saben, pues, un importante representante del Ministerio Público. Y parte de lo que queríamos pues, entender con el doctor Guillén es que ha quedado de alguna manera difuso el por qué se han hecho preguntas sobre algunas personas y no sobre otras, cuáles son los casos que se están investigando, por qué este orden, por qué no se pregunta por García, por Toledo. Y doctor, pregunten, ayúdenos pues a quienes tenemos esta pregunta a entender qué ha pasado. La gestión la ha realizado la Coordinación de Fiscalías de Lavado de Activos. Hay dos grandes segmentos en el Ministerio Público, lavado de activos y el sistema anticorrupción. En este caso la iniciativa ha partido del doctor Vela, quien ha impulsado la declaración del señor Barata para las investigaciones que se sigue por lavado de activos en relación a los aportes para la campaña electoral del señor Ollantumala y la señora Keiko Fujimori. En cuanto al otro gran segmento, que son los actos de corrupción, esto es donde está involucrado el señor Toledo y otros más, inclusive hay una investigación contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, esos están a cargo de un equipo especial del Ministerio Público liderado por el fiscal Hamilton Castro. En consecuencia, este es un segmento, es una iniciativa del sistema de lavado de activos. Y lo que ha considerado, según la estrategia del fiscal Hamilton Castro, esperar para más adelante para que él, con su equipo de fiscales, interrogue directamente al señor Barata sobre los casos o carpetas que tienen a su cargo. O sea, quienes dicen que ya se salvaron García, Kuczynski, Toledo, Villarán, están equivocados. Están equivocados porque además hay un segundo punto. Mañana es un día, en mi concepto, más importante que hoy, porque el fiscal José Domingo Pérez, que es de lavado de activos, ha tenido la idea, en mi concepto, la sagacidad de plantear aproximadamente 15 preguntas abiertas, 15 preguntas generales que pueden permitir a el señor Barata brindar información adicional a lo que está previamente establecido, que es preguntar solamente sobre la señora Keiko Fujimori. Por ejemplo, una de sus preguntas es ¿a qué expresidentes la empresa Odebrecht ha apoyado o ha aportado para su campaña electoral? No menciona nombres, sino simplemente en forma general menciona para que él explique en qué casos ellos han hecho aportes para campañas electorales. En consecuencia, hoy día mismo inclusive, el señor Barata ha hablado no solamente del señor Ollantumala, sino que ha ratificado las declaraciones del señor Marcelo Odebrecht y ha señalado que la empresa Odebrecht ha apoyado también a otros partidos políticos. Ahora, esto tiene mucho que ver con lo que se dijo antes, cuando se señalaba que el doctor Kaufman, el abogado del señor Barata, iba a tener la potestad de ir asesorando a su patrocinado durante las interrogaciones que se le hagan, y lo que muchos se preguntaban es, ¿qué estímulo tendría el señor Barata para hablar de más temas que los que se le plantean estrictamente en el caso del lavado de activos? O sea, cuando se le hacen estas preguntas un poco más abiertas, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, ¿por qué las respondería Barata si sabe que igual se las van a volver a hacer de manera acotada, ¿no? Está obligado a responder porque él se ha acogido en Brasil a la delación premiada, Sí. que es la colaboración eficaz en el Perú. En consecuencia, él no puede ocultar ningún hecho. Además, las preguntas han sido enviadas en diciembre del 2017, han sido evaluadas por su equipo de defensa. Y aprobadas, digamos. Aprobadas consensuadas. también por los procuradores brasileños y en consecuencia, al no haber ninguna observación, la única salida para él era proceder a su respuesta. Por eso es que hoy día, en la diligencia que ha sido relativamente breve, cerca de 2 horas, no ha habido ningún incidente, ningún cuestionamiento a la pregunta, ninguna observación, y el señor Barata ha respondido con todo detalle, con toda tranquilidad a todas las interrogantes, que son 34, que le formuló el fiscal Juárez Atoche. Y dígame una cosa, el día de mañana, cuando pues, se intervenga al señor Barata nuevamente con estas preguntas y con estas preguntas más generales de las que usted nos adelantaba, va a preguntar el fiscal José Domingo Pérez, ¿cuándo conocerá la ciudadanía el resultado de las respuestas que dé el señor Barata? Yo creo que va a ser, si usted ve, por ejemplo, ni pasó ni 30 minutos de que terminó la diligencia de hoy, y ya se había filtrado gran parte de la declaración. Mañana vamos a tener otras novedades. Yo creo que oficialmente
En máximo 15 días se va a tener la versión oficial de la declaración. ¿Por qué? ¿Por qué la rapidez? Porque el señor Barata, al ser consultado, ha optado por declarar en español. Entonces ya no hay el procedimiento de la traducción. Es mucho más rápido, mucho más fácil. Claro, y este video del que hablábamos, que se ve al señor Barata hablando de cómo fue que le entregó dinero a Nadine Heredia, es un video que está en portugués, pero es un video anterior, ¿correcto? Es una declaración anterior. Lo que ha hecho el señor Barata es ratificarse en esa declaración con el mismo nivel de detalle y sobre todo ha ratificado la declaración de Marcelo Odebrecht. Eso es lo importante. O sea, ha mantenido la misma línea, el mismo discurso que Marcelo Odebrecht. Bien, vamos a escuchar justamente lo que dijo el doctor Carlos Kaufmann, que es el abogado del señor Barata, para ver qué fue lo que dijo justo cuando hubo terminado el interrogatorio en Brasil. Veamos. Não posso entrar em detalhes do depoimento, porque o depoimento foi colhido mediante sigilo que ele mantém no acordo dele. Se a Fiscalia quiser revelar isso, fica à disposição da Fiscalia. Aí eu já não sei se vai ser rápido ou não, eu não sei qual é a velocidade, isso compete à Secretaria de Cooperação Internacional juntamente com o Peru e eu não sei qual vai ser o trâmite disso. Hoje só foram feitas perguntas acerca de contribuição de campanha de Ollanta Humala, nada além disso. Nenhum outro tema foi tratado. Sim, ele foi ouvido aqui na condição de testemunha. Ele é uma testemunha em um processo que existe no Peru. Tinham aproximadamente 34 perguntas da Fiscalia, todas foram respondidas com toda sinceridade, com toda veracidade. Além disso, foram feitas mais uma série de perguntas pelos advogados de Ollanta Humala e Nadine Heredia que estavam presentes, todas também respondidas com toda veracidade, como o colaborador deve fazer. ¿Cómo está su portugués, doctor? Un poquito. Sí, también sí, un poquito, sí. Pero completo no. Sí se entiende. Lo que ha dicho es que Barata ha declarado las 34 preguntas planteadas por el señor Juárez Atoche, por el fiscal Juárez Atoche, y que no ha surgido ningún tema adicional. Ha sido muy preciso en ese sentido, que no ha habido ninguna incidencia, ningún cuestionamiento durante el desarrollo de la declaración, que se ha llevado con total normalidad. Entonces nos decía usted que una vez que concluya el interrogatorio quizá un poco más largo del día de mañana, en 15 días tendríamos los peruanos que tener certeza ya de qué fue lo que se conversó. Sí, va a ser más largo definitivamente porque son 71 preguntas que ha formulado. Casi el doble, ¿no? Claro, es casi el doble, y entiendo yo que va a haber repreguntas de parte de los señores abogados y la intervención va a ser más intensa. Yo espero que en máximo 15 días la Fiscalía en el Perú reciba de parte de las autoridades de Brasil la versión oficial de la declaración de Barata. Lo único que está haciendo Barata es ratificar las anteriores declaraciones que él ha brindado y sobre todo ratificar las declaraciones que brindó Marcelo Odebrecht. Esa es una línea que él ha mantenido. ¿Por qué? Él está sujeto a un procedimiento de delación premiada, no puede mentir y no puede ocultar nada. Él ha controlado las interrogantes, además, omití decirle algo, antes de iniciar la diligencia hubo una hora donde los fiscales peruanos con el procurador brasileño han discutido y han llegado a determinados acuerdos y se ha firmado un acuerdo de inmunidad. Esto es, la respuesta del señor Barata no pueden ser utilizadas en su contra. Y eso es un beneficio importante que se ha puesto a su disposición. Ahora, mientras conversábamos, hemos encontrado un tuit que ha colocado el señor Wilfredo Pedraza, que es quien está llevando la defensa de los señores Heredia y Humala, y dice él lo siguiente, es un tuit de un poco después de mediodía. Lo señalamos hoy temprano, la declaración de Barata ante el fiscal Juárez sobre el expresidente Humala y su esposa no trajo novedad. Solo su dicho sobre un supuesto aporte para la campaña 2011 que siempre se negó. No hay imputaciones por obras, adendas o contratos en gobierno. Ahora, si seguimos la línea de lo que usted nos ha explicado en la primera parte de la conversación, no tendría que haber ninguna adenda, ni ningún contrato, ni ninguna obra, porque eso no se iba a discutir hoy, ¿no? Eso no se ha discutido. Acá son dos puntos centrales. La entrega de dinero, los 3 millones de dólares, y el origen de los 3 millones de dólares. Barata se ha ratificado que ese dinero proviene del Departamento de Operaciones Estructuradas, esto es de la contabilidad paralela. En conclusión, es un dinero de origen ilícito, proveniente de actividades delictivas. En consecuencia, la discusión por el delito de lavado de activos está plenamente justificada, está abierta, y se le puede imputar ese delito al señor Ollanta Humala. Ahora, ¿cuál es exactamente la tipificación del delito de lavado de activos? ¿En qué momento se configura de cara a lo que habría sucedido con los señores Humala? Desde el momento en que entran ellos en posesión
con la suma de dinero, desde el momento en que se producen las entregas. Omití señalar que las entregas siempre han sido en efectivo, utilizando doleiros, esto es cambistas, gente que se dedica a eso, y fueron en Brasil como en Lima, en el departamento de Santa Cruz. El delito que se reprime es el normal funcionamiento del sistema financiero y bancario al poner en circulación de diversas maneras, o sea, traslado, ocultamiento, utilización, beneficio de dinero de origen ilícito. Ese es el lavado de activos y en consecuencia, en este caso, Odebrecht tenía dos contabilidades, una contabilidad oficial donde se incorporaban sus ganancias lícitas de su trabajo y una contabilidad paralela donde se depositaban los dineros que se originaban de conductas delictivas. Ese dinero de conductas delictivas es lo que se entregaba para aportes de campaña. En consecuencia, acá la gran discusión que se va a desarrollar en el juicio es una sola. Si el señor Ollantumala conocía o no del origen ilícito de dinero. Ese es un tema... Y probarlo no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil, es una gran batalla jurídica y la Fiscalía va a tener que presentar las pruebas de que sí, el señor Ollantumala debió tener razonablemente... O sea, la duda que la diligencia reclama. Exacto. O sea, ahí el debate se va a centrar básicamente en eso. Entiendo que con la declaración de Barata ya culminó la actividad probatoria de la Fiscalía y con esto creo que ya debe culminar la redacción de la acusación escrita para pasar al control de la acusación y posteriormente al juzgamiento o juicio oral. Doctor, y dígame una cosa, en los extremos en los que el señor Humala no pueda defenderse y no pueda demostrar que él no tenía conocimiento y la Fiscalía demuestra, sustenta que hubo pues por lo menos la duda razonable, tendría que haberla habido y el señor Humala no, digamos, no pues dudó. Y si es que por otro lado se demuestra que el señor Humala sí sabía, ¿no? Esas son las dos posibilidades. ¿Cuáles son las sanciones para ambas orillas? En la modalidad que creo que le están imputando, esto estoy especulando porque sí. La Fiscalía todavía está redactando su acusación, entiendo, es el lavado de activos en la modalidad agravada, creo que es hasta 15 años. Hasta 15 años. De pena privativa de libertad. Y si ellos recibieron el dinero sin saber que era dinero mal habido, pero si no ellos lo declararon, desconocían, también hay un tipo penal. Ya sería otro tipo penal, pero si ellos desconocían el origen del carácter delictivo, ahí tendría que ser una absolución. Ya es una discusión, lo que tenemos que hacer ahora es esperar los términos de la acusación. Entiendo que la pericia de valorización ya concluyó y concluye con un desbalance patrimonial, tanto el señor Ollantumala como la señora Nadine Heredia. Adicionalmente a eso tenemos las agendas que demuestran un manejo de sumas millonarias de dinero que el señor Ollantumala no ha podido justificar. Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera que reportan estos depósitos al trasteo de sumas en las cuentas bancarias de la señora Nadine Heredia, las adquisiciones inmobiliarias. O sea, hay suficientes elementos probatorios como para ir justificando la necesidad de un juicio oral. Bien, doctor, muchas gracias por haber visitado nuestros estudios. Ha sido muy esclarecedor para comprender lo que hemos ido conociendo. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos rápidamente, pero antes del corte, disculpen, vamos a irnos con Lourdes Paucar, que está en el Congreso en este momento con información vinculada a este tema. Adelante. ¿Cómo estás, Mijael? Efectivamente, tú estás entrevistando en estos momentos respecto a la declaración que prestará Jorge Barata mañana sobre Keiko Fujimori, pero ella declaró hoy sobre Ollantumala y las primeras versiones que se conocen respecto a ese testimonio es que habría confirmado que entregó $3 millones a la campaña nacionalista el 2011. Precisamente nosotros preguntamos sobre ello a Marisol Espinosa, quien, recordemos, acompañó a Ollantumala en la fórmula presidencial. Ella no quiso pronunciarse respecto a la veracidad o no de la entrega de este aporte, sin embargo sí señaló que en la campaña nacionalista no se vio este flujo de dinero debido a que fue más bien una campaña austera. Vamos a escucharla. ¿Usted tiene memoria efectivamente de visitas de Barata o algún momento llamó la atención el flujo de dinero que ingresaba?
Bueno, en cuanto al flujo de dinero, nosotros no manejamos y vuelvo a recordar que en épocas de campaña la gente, justo uno de los mayores problemas que tenían era cómo financiar las campañas, ¿no? Y si ustedes buscan los archivos podrán ver que las pancartas no eran pancartas finas o pancartas, eran pancartas yo que recuerdo, eran algunas de sacos de arroz, era que la propia gente, los comuneros, la gente de campo, se agenciaba de cualquier tipo de medios para hacer la campaña. La campaña para los que militaban y para la gente, sobre todo en el interior, fue una campaña bastante pobre, pero muy rica porque la gente hacía sus propias carteles, sus propias pancartas, y el flujo de dinero, o sea, y siempre decíamos, ¿no? Somos un partido pobre, no hay recursos. Ese congresista, digamos, confiando en la palabra de Barata, que habla de esta ingente cantidad de dinero, no se vio reflejado en la campaña, como usted lo ha dicho ahora. No se veía reflejado en la campaña. Si ustedes ustedes son periodistas, van a buscar la información en esa época, uno de los mayores problemas que teníamos era precisamente el financiamiento de campaña. Mijail, también pudimos preguntarle a la congresista fujimorista Lourdes Alcorta. Ella aseguró que en Fuerza Popular están muy tranquilos respecto al testimonio que dará Jorge Barata mañana sobre los presuntos aportes que habría entregado a Keiko Fujimori. Respecto a lo que dijo hoy día de Ollanta Humala, Alcorta indicó que no es suficiente la declaración de Jorge Barata, sino que debe ir acompañada de pruebas que demuestren que lo que está diciendo es cierto. Vamos a escuchar. Yo creo que la Fiscalía tiene que acompañar la acusación que le puede hacer a los señores Ollanta y Nadine en la medida de que tenga la confirmación y la documentación que Barata les tiene que alcanzar. No solamente puede quedar la declaración de Barata, no es así. Tiene que ir acompañada de documentación y de pruebas, sino que fácil sería que simplemente por declaración me lleva a medio mundo. No, hay que comprobar esos hechos, ¿no? ¿Esto podría repercutir en esta decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional con levantarle la prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia? Lo que sí es cierto es que la prisión preventiva sería un exceso en general para todo el mundo. En todo el mundo termina en prisión preventiva. El violador que confiese, se arrepiente y llora, prisión preventiva. El hombre de la bicicleta que violó a la chiquita de 11 años, prisión preventiva, cuando los hechos están confirmados. No hay un control sobre lo que es la prisión preventiva, pero si hay suficientes hechos que los acusan a ellos dos, pero además con intenciones de haber viajado, de querer salir, y no es cuestión que acá tenemos sus pasaportes, ellos también tienen pasaporte italiano, ¿no? O sea, no tampoco. En el caso de ahí, es una decisión que creo que el fiscal debería solicitar que se deben quedar ahí sin perjuicio para nada de que puedan ver a su familia, a sus hijos, ¿eh? Los hijos no tienen por qué pagar la desgracia de los padres tampoco. Los hijos son chicos y el chiquito necesita ver a sus papás. Mijail, entonces nosotros vamos a continuar aquí en el Congreso de la República recogiendo más reacciones respecto al testimonio que ha dado Jorge Barata el día de hoy a los fiscales peruanos que han viajado hasta allá, básicamente Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez. Estamos contigo. Bien, Lourdes, vamos a estar aquí pendientes de cualquier otra información que puedas traernos desde el Congreso, pero nos toca continuar con las noticias.